O sea, bien jóvenes, Ya entonces está voy a grabando. colocar imagen. Estamos ahí, estoy ahí, ya estoy, perfecto. Bien, entonces, jóvenes, vamos a ir, digamos, ingresando a lo que es una estructura de datos, ¿no? ¿Qué ven en las figuras jóvenes? ¿Dónde es más fácil buscar un libro? En la ¿A la izquierda o a la derecha? La imagen de derecha. derecha. En la imagen Derecha, B. profe. La En imagen, B, pues, ¿no? profesor. Es clarísimo, ¿no? Entonces, de eso se trata, por eso estudiamos estructura de datos, ¿no? Se trata de organizar la información de alguna manera en nuestro código de software, en nuestros programas, para facilitar las distintas operaciones que requerimos hacer con esa información, ¿no? Entonces, ¿dónde es más fácil buscar? Obviamente es en la derecha, pero ustedes me tienen que decir por qué, ¿no? A ver, ¿cómo buscarían en la desordenada? ¿Qué harían para la desordenada? A ver. Chapar uno por uno para ver cuál es. Mira, imagínense el trabajo que les daría, ¿no? Uno por uno, efectivamente, uno por uno, comenzarlo a ordenar. ¿Qué más harían? Digan lo que harían, pues, ¿no? Digan, ¿qué Por harían? categoría, profesor. Categoría ya, pero esa categoría ¿de qué? ¿Basado en qué? De acuerdo, no Autores, sé, puede ser, profesor. matemáticas, Por autor letras, o tema. historia, geografía, programación. ¿Por qué sería, a ver? ¿Cómo esa categoría qué tendría para ordenar en la biblioteca? ¿Cómo lo harían? A ver, piensen. No les escuché bien, porque hablaron varios. El código ICBN, el título, Sería por título, profesor, como usted dice. por título, ¿no? No queda otra, es la más fácil, pues, Aunque, ¿no? claro, depende también cómo lo quiero ordenar. Pero por eso, dilo, o sea, no, profesor, yo lo ordenaría por título o lo ordenarías por especialidad, dilo. O sea, Ah, ¿cómo lo bueno, ordenarías? yo tenía mi idea de ordenarlo por títulos, bueno, o sea, de acuerdo, ¿no? Historias, matemática, programación, geografía, entre otros. Claro, muy bien, ¿no? Primero, entonces la categoría más superior sería la de tema, ¿no? El tema. Pero tendría que tener clarito cuáles son mis temas, ¿no? Después, dentro de cada tema, seguramente lo ordenaría por orden alfabético, no me queda otra. Bueno, hay diferentes formas, pero de todas maneras el trabajo en la izquierda es más complejo. El trabajo en la derecha, obviamente, ya es más sencillo, porque podría decir que al menos en cada estante, o sea, en cada bloque, debería estar un mismo tipo de libro, ¿sí o no? Un mismo tema, ¿no? Miren, ya me da la opción de etiquetar cada estante, A, B, C, D, en orden alfabético. Entonces se facilita, ¿no? Se facilita la búsqueda de un libro en la biblioteca B por las razones de que ya está clasificado, digamos, ¿no? Eso es lo que busca la estructura de datos, ¿no? Busca representar la información de una manera adecuada que se facilite la escritura de algún programa o aplicación, ¿no? Entonces, realmente es una manera de representar la información. Esa información que voy a trabajar en mi programa, la quiero representar de alguna manera. ¿Cómo la represento? A través de una estructura de datos. Estructuras de datos, las que hemos visto pues en el curso, y las que hemos visto en la descripción de la bibliografía, ahí ustedes han visto, ¿no? Arreglos, listas, pilas, colas, grafos. Básicamente esas son las clásicas estructuras de datos para representar información en... Pero si ya vamos un poquito, una definición simple, pero más técnica, digamos, variables que almacenan otras variables. ¿Les hace sentido esa definición o no? Variables que almacenan otras variables. ¿Un arreglo almacena una variable o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Una variable es un espacio en memoria, ¿no? Para representar un valor, ¿sí o no? El arreglo es una variable que almacena otra variable. Entonces, digamos que esa es la definición más simple de una estructura de datos. Básicamente para representar mi información. Realmente aprenderemos un completo conjunto, un set, un toolkit, como se le llama en inglés, de herramientas y cómo construirlas en Java, en Python, ya ustedes lo adecúan para C o C++,
y cómo los vamos a utilizar. Eso es lo que vamos a aprender a lo largo del curso. ¿Ya? ¿Y qué más? Ya lo hemos visto, pues, ¿no? Necesito... La utilidad de la estructura de datos es básicamente representar información, ¿no? Eso es el fin. Un ejemplo, necesito hacer un programa que apile una serie de nombres de libros como entrada, o sea, voy a recibir una serie de nombres de libros como entrada y quiero saber cuál es el último libro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la estructura que más les suena para resolucionar este problema que me está planteando el ejemplo? Sí, para los que conocen un poquito más. Si yo lo almaceno en una estructura que se llama pilas, ¿no? Que tiene que ver con apilar los platos, el último plato que apilo, al momento de sacarlo va a ser el primero, ¿sí o no? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Igualito, Sí, bueno, profesor. si yo utilizo una estructura de datos pilas acá en este problema que me está representando, seguramente la última entrada va a estar primerito en mi estructura de pilas y automáticamente la voy a obtener, ¿no? Este es un ejemplo, ya adelantándonos un poquito antes de ver pilas, ¿no? A ver, si han entendido, ¿cuál de las siguientes es una estructura de datos? El arreglo, profesor. Un arreglo sería, profesor. Claro, ¿no? Porque el método no es una variable, ¿o sí? O alguien que por ahí su profesor les ha dicho que el método es una variable. Es una estructura de código, pero no es una variable, ¿no? ¿Un bol que trae car? No, eso no. Una variable doble, bueno, sí es una variable, pero yo no estoy almacenando otra variable, la unidad elemental es el valor, ¿no? El arreglo sería una variable que me sirve para almacenar otra variable. Ya no se olviden de esa definición sencillísima, pero es muy útil a la hora de definir. Entonces, si las separamos o si las clasificamos, podríamos hablar de dos tipos de estructura de datos, las estáticas y las dinámicas, ¿no? Las estáticas, miren, su nombre lo dice. De una vez que la defino, no permanece como la he definido. Mientras que la dinámica, esa estructura de datos, o sea, esa variable que va a almacenar variables, puede aumentar, puede disminuir durante la ejecución del programa. ¿Ya? Una estructura de datos estática, oye, la defino esa estructura de datos, la utilizo para almacenar variables, pero no la puedo modificar en tiempo de ejecución. Me refiero como gran estructura, ¿no? Es como mi estante que ya tiene 10 casillas y yo ya no la puedo modificar, ya la pegué a la pared y la voy a usar para almacenar mi libro, no puedo hacer nada más. En la dinámica no, ¿no? Yo la defino, pero en tiempo de ejecución puede crecer, puede disminuir, puede aumentar. Y ahí están las listas enlazadas, las colas, las pilas, las listas circulares, eso lo vamos a... Y las no lineales, ¿no? Las lineales son estas que les estoy diciendo, y las no lineales son los árboles y los grafos que vamos a aprender, ¿ya? Que vamos a aprender a lo largo del curso, vamos a aprender todo esto. Empezamos por la más básica y ustedes se van a aburrir, pero bueno, hay que hacerlo, arreglos. Las aplicaciones son inmensas, porque ustedes, sobre todo en el gobierno, en el Estado, por ejemplo, tenemos cantidad enorme de información que necesitamos representar. Y de acuerdo a la forma como se utiliza, deberíamos escoger o seleccionar la estructura de datos adecuadas. ¿Dónde utilizo arreglos? ¿Dónde utilizo listas enlazadas? ¿Dónde utilizo colas? ¿Dónde utilizo pilas? Todo eso vamos a ver a lo largo del curso. Pero una aplicación inmediata es la información gubernamental, ¿no? La información gubernamental es variada, DNIs, lista de hogares, lista de, ¿no? Indicadores económicos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo que decidir qué estructura de datos utilizar.
y la decisión que tome va a permitir una aplicación flexible, porque imagínense que defino un arreglo de 1.000.000 y por ahí aparecen 10.000 registros más que completar. Tengo que entrar a mi código y modificar todo mi programa, ¿no? Mientras que si hubiera escogido una lista enlazada, no habría ningún problema. Habría que, digamos, cambiar alguna línea del código, pero no todo el código, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en el momento de elegir la estructura de datos. Va a depender del uso que le dé, y eso es lo que ese es el enfoque que ustedes tienen que darle, ¿no? Cuando escojan una u otra estructura de datos para representar la información, que de eso se trata este curso, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo cuándo es adecuado una u otra estructura de datos. Esto era importante, necesito que contesten esto, pero ya entiendo que yo ya prácticamente estoy imponiendo, ¿no? Pero quisiera saber, yo lo voy a trabajar, todos mis ejemplos, los ejercicios que aprendamos en el curso van a estar en Java o en Python, ¿no? C, C++ no lo voy a usar. JavaScript quizás por ahí traiga algún ejemplo, pero no. Vamos a ver cómo está el tío Vía. No sé cómo está el ranking de los lenguajes. A ver. ¿Quién es el más usado ahorita, jóvenes, por ustedes? ¿Es el lenguaje más usado? JavaScript, profesor. JavaScript o Python. JS, profesor. Java. Vamos a ver cómo está el tío Vía. Hace tiempo que no entro. Bueno, hace tiempo es decir, hace un semestre que no entro. A ver. Tío V. Index for June 1921. De junio, perdón. Ajá. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué está esta primero? Miren, antes Java siempre estaba primero, ahora está pasando. Pero me parece raro esto, ¿no? ¿Es así? ¿Ustedes lo notan así? Yo como ustedes, yo creo que JavaScript y Python está subiendo y Java todavía se mantiene, ¿no? Pero bueno, este es el tío V, hay que creerle, pues, ¿no? El tío V es uno de los más prestigiosos en cuanto a ranking de uso de lenguaje de programación. Ahí ustedes están viendo el C, pero ni siquiera el C++, ni siquiera el C#, ¿no? Sino el C solito. ¿Por qué creen? A ver. ¿Quién opina? ¿Han leído? Porque tiene más facilidad para manejar hardware en la robótica. Ajá, muy bien, claro, puede ser. En el Machine Learning, ¿no? En la inteligencia artificial están volviendo al C. Aunque yo he visto más Python que C, pero bueno. El C. El Java está en las aplicaciones corporativas, ¿no? Por eso es que yo uso más esto, porque esto yo lo veo en las aplicaciones corporativas. Bueno, C acá tiene su lugar. JavaScript, ni qué hablar, pues en la web es el amo y señor, ¿no? El PHP y JavaScript son los amos y señores en la web. Eso creo que nadie discute eso. Pero acá están, bueno, el SQL es, bueno, ¿no? Ahí está, el Go también he escuchado que está usándose. El R, mira, para las estadísticas, pero está bajando. Pero estoy bien. El Python nunca antes ha estado tan cerca de la posición 1, dice. Se dan cuenta, ¿no? O sea, ya está a punto de subir ya. Yo creo que por eso es que ustedes ya tienen que ir acostumbrándose al Python sí o sí. Eso es lo que les sugiero. Al salir de la universidad tienen que dominar Python y Java. Java para corporativos, aplicaciones corporativas. C++ también es para aplicaciones corporativas, por si acaso. Pero Python para el mundo profesional moderno, ¿no? Y sé que es como, digamos, es algo que ustedes... Bueno, yo sí conozco C, pero el C es... Bueno. Listo, jóvenes. Esto es. ¿Y el otro ranking qué dice? A ver. Entonces van a llenar el cuestionario. A ver, quiero saber, porque ustedes... bueno, Profesor, dígame. una consulta, profesor. Sí.
¿Cuál es el criterio de esos rankings para decir cuál es el más popular? Encuestan, pero vamos a leerlo, vamos a leerlo. Encuestan a las distintas empresas, a las universidades y... ¿Cómo se mide eso de esos lenguajes? Es encuesta, joven, o sea, a ver, vamos a ver. Populares, a ver, vamos a leer esta parte, pues, ¿ya? Para que ustedes... Python está cerca de tomar la primera posición del TOB. La brecha entre el número actual, lenguaje de programación C y Python, es solo el 0.7%. El próximo mes el TOB está celebrando los 20 años de aniversario. Los lenguajes C y Java son los dos únicos lenguajes que han alcanzado el número 1 durante estos 20 años. O sea, ven, C y Java es lo máximo, ¿no? Yo salí de la universidad con esto. Así que, así, si Python llega a tomar la primera posición, este ciertamente será un momento histórico el cual celebraremos. Esto aparece difícilmente, acá sí no sé, aparecería difícilmente un movimiento interesante adicional abajo el cuadro. Posibles campeones futuros, tales como Dart, Kotlin, Julia también se está utilizando bastante en Machine Learning. Rust, TypeScript también veo que están por ahí. No muestran ningún cambio significativo el último mes. La comunidad es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación. El índice está actualizado una vez al mes. El rating, ahí está basado en el número de ingenieros que son hábiles en cursos y vendedores. Oye, ¿tus aplicaciones en qué lenguaje lo utilizan? Le preguntan a todos los fabricantes, a todos los vendedores de software. Oye, ingenieros, ¿tus ingenieros qué dominan? ¿Qué cursos más se imparten alrededor del mundo? Populares motores de búsqueda, tales como Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, son usados para calcular estos ratios. ¿Ven? O sea, va a Google, va a Bing, va a Yahoo, a Amazon. Es importante notar que el índice TOB no es acerca del mejor lenguaje de programación, ¿ah? Y esto es muy bueno, ¿no? Sino del más popular. O el lenguaje en el cual muchas líneas de código han sido escritas. No necesariamente. No, acá pone su salvedad. El índice puede ser usado para chequear si tus habilidades de programación están aún actualizados y tienes que tomar una decisión estratégica acerca de qué lenguaje de programación deberías adoptar cuando empieces a construir un nuevo sistema de software. Entonces, con eso quedó claro, ¿no? Entonces, ustedes tienen que sí o sí dominar Python saliendo profesionales. Eso es imposible. Si ustedes no hacen eso, suenan. Les falta, están en la mitad, creo que, de su universidad. Entonces, durante los próximos 2 años o 3 años, tienen que dominar sí o sí Python. No pueden dejar de lado eso. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el otro? A ver, para ver, porque este sí no lo he visto nunca. Uy, es el clásico. Vamos a ver. Este está actualizado. Esto. Bueno. Esto no sé por qué se lo he puesto acá. No, pero este está muy... Esto es muy antiguo, joven. Esto ya pasó en la historia, pero miren. El C, el Java y Python, mire, hace 10 años estaba en 7º lugar. Y el JavaScript, mira, bueno, pero ya está. Eso es suficiente con este tema. Entonces, ustedes, claro, si se van a dedicar al desarrollo web, obviamente JavaScript y Python es lo más importante. Si se van a dedicar al backend, ¿no? El backend es, bueno, el frontend, backend, ya ustedes elijan, pues, pero JavaScript, Python y Java es lo mejor. Los 3, suficiente. Listo. Pero necesito que llenen el formulario, pues, jóvenes. Ya me distrajeron ustedes con sus preguntas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cuál formulario. Esto ya lo elimino. Un ratito. A ver, vamos a ver acá cómo es esto. Acá, ¿no? Confundo. Estoy dominando acá el Google, jóvenes. Yo utilizo Zoom. Todos lados usan Zoom. A ver, vamos a ver acá. Esto no lo dejo. Y vamos a ver el formulario del lenguaje de programación. Necesito saber de todas maneras de los 50 y tantos alumnos en este curso, cuál es el de preferencia para ustedes.
Acá está, este es. Entonces, hay respuestas acá. Talento, mi internet, jóvenes. Bueno, esto es lo que me dijo los alumnos de la mañana. Esto ya lo borro. De todas maneras se impuso Java. Me imagino que ustedes acá, miren, Java se impuso en el grupo de la mañana. Así que no hay problema. Me sorprendería si veo otro lenguaje. Ustedes me enseñarían a mí, pues. A ver, vamos a ver. Aceptar. Preguntas en lo mismo. Enviar. Agregar la URL. Copiar. Ahora necesito tener estas encuestas porque me sirve a mí de una idea de cómo están ustedes, porque como yo no dicto en esta universidad, necesito, sé qué lenguajes les enseñan otros profesores. Ya, dele, jóvenes, llenen esa encuesta, por favor, inmediatamente. Entiendo que es una respuesta, perfecto.
Bien, jóvenes, a ver, ¿están ahí? Sí, ¿no? Yo soy el que me he ido. Sí, profesor. Ya, disculpen. Ya, a ver, vamos a ver, entonces, vamos a ver, de todas maneras, para saber. Ah, efectivamente, todavía se impone Java, entonces estamos tranquilos, ¿no? Porque todo mi material está basado en Java y algunas cosas en Python. Perfecto, continuamos entonces. Bien, y estos son los libros de los cuales ya hablé, pues, ¿no? El Building Java, que ya tiene su 5ª edición, el Estructura de Datos, pero el Cairo es el más simpático, ¿no? El más simpático para leer. No es tan pesado. El Waze es bueno, pero es pesado. Y el Building Java, que tiene una serie de ejercicios y un enfoque muy didáctico. El de Joyan es bueno, también es bueno, pero no le revisamos. Listo, entonces, miren, el sílabo empieza con un pedido que me parece raro, pero quisiera hacerles una pregunta. Normalmente un curso de estructura de datos no empieza así, pero el sílabo lo ha puesto y yo tengo que ceñirme a ello. Habla de un concepto que ustedes han visto archivos, han trabajado con archivos en los cursos de programación que han llevado. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Entonces Sí, es un recordaris esto, pues, ¿no? Entonces va a ser un recordaris. Entonces, digamos que la estructura más elemental para almacenar información es un archivo plano, un archivo secuencial, ¿no? Un archivo secuencial en el sentido de que almacena, pues, caracteres secuencialmente, ¿no? Sin ninguna estructura, o si es con alguna estructura también, pues, ¿no? Entonces, en Java, en la clase que maneja los archivos es la clase file. Pero para manejar archivos necesito dominar el tema de excepciones. ¿Ustedes han visto el tema de excepciones en sus cursos de programación? Sí, profesor.
Try Gracias. catch. Entonces acá esta clase se les va a aparecer papaya. Pues ya, listo. Entonces, pero es lo que pide Ciro. Entonces vamos a ver. Profesor, una Dígame. consulta respecto a los archivos. Bueno, en mi caso yo he llevado en el primer ciclo, pero en C++, no en Java. Ah, visto manejo de archivos. Ah, ya, entonces ya, listo. Está bien que me lo digas eso, ¿no? Igualmente, profesor. Creo que hay un grupo que, bueno, que en conjunto justo que también lleve con Luz, que no hemos podido llevarlo bien el tema de archivos en Java. O bueno, no lo hemos tocado. Ya, listo, está bien. Pero para manejar archivos, ustedes ya han llevado su curso de orientación a objetos, ¿no? Saben que Java es un curso, es un lenguaje de programación orientado a objetos desde la raíz, ¿no? Desde que para él todo es objetos. Y los objetos se representan, digamos, el objeto es una instancia de cualquier clase, ¿no? Esos conceptos los tienen claros, ¿no? Pregunto esto porque por ahí puede haber alguien que no lo tenga tan claro y entonces... Entonces yo voy a utilizar la clase file, que es la que maneja, que tiene, ¿no?, métodos y demás para manejar los archivos. Pero para dominar archivos hay que saber manejar los errores que puedan haber en un lenguaje de programación. Hay que manejar las excepciones, los diferentes tipos de excepciones, ¿no? Hay que saber el código para usar las excepciones, hay que saber lanzar excepciones, y hay que, bueno, acá hay que corregir, hay que saber usar el bloque try catch, ¿no? Básicamente esto es en Java, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Realmente cuando ustedes escriben código, el IDE les ayuda pues ya a, digamos, a limitar los errores de sintaxis, ¿no? El IDE hace yo cuando empecé a programar yo no tenía, era un IDE no tan sofisticado como el que utilizamos ahora. Ahora pues tenemos el NetBeans, tenemos Anaconda, tenemos diferentes IDEs para diferentes lenguajes de programación y me ayudan un montón en lo que es por lo menos la sintaxis, en el control de errores. Correcto, ¿no? Pero también ocurren los errores ya después de todo mi código está aparentemente limpio, no tiene ningún error, el IDE no me avisa de ningún error, pero cuando comienzo a ejecutar el programa salen los errores, ¿no? ¿Por qué? Los errores pueden salir porque el usuario ingresó algún mal dato, oye, porque el dispositivo que estoy usando, la base de datos, el servidor no responde, porque el disco está lleno, errores de hardware, ¿no? Y errores de código son cuando de alguna manera se presentó una condición, una situación que digamos que no cumple con todas las condiciones previas y posteriores que yo he definido en mi código. Entonces, realmente, cuando ocurre un error, la idea es volver a un estado seguro, ¿no? Un estado controlable, como dice acá, salir con gracia, ¿no? Entonces, por más que seas un buen programador, este problema puede surgir. Entonces, Java, al ser un lenguaje bien riguroso, te ayuda a manejar los errores. Y cuando yo voy a trabajar con archivos, que es, digamos, la primera estructura de datos que vamos a ver, que en realidad en mi concepto no podíamos llamarlo como estructura de datos, pero bueno, como es una variable que guarda otras variables, no sé por qué lo ponen ahí, pero bueno, ya no voy a discutir eso. Entonces, tú podrías hacer todo tu código para que contemple todos los errores, pero hacer ese código pues sería un poco complicado, sería difícil de entender. Entonces, realmente tú te tienes que focalizar en lo que tu programa quiere hacer, no en la detección y manejo de errores. De hecho, que es un tema que tienes que verlo, pero debe ser de manera equilibrada. No vas a tener pues todo tu código sujeto a trabajar los errores y la parte sustancial unas cuantas líneas de código, ¿no? No sería lo ideal. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar el equilibrio en garantizar el comportamiento en todas las circunstancias posibles, ¿no? Y que tu código sea claro. O sea, ustedes ya me imagino que sus profesores anteriores pues les han machacado que tu código se va a leer en la vida profesional, tu código se va a leer un montón de veces y lo vas a escribir solo una vez, ¿sí o no?
Entonces, realmente tu código, cuando tú desarrolles, tienes que estar pensando en quién lo va a leer. Tú vas a escribirlo una vez, tú lo vas a entender, pero después ese código, si forma parte de una aplicación corporativa, donde hay un equipo de desarrolladores, ese código que estás usando, que has creado, lo va a leer un montón de gente. A lo largo de la vida de esa aplicación, ese código se va a leer. Entonces tienes que... ¿Análisis y diseño de software ya vieron? ¿Ya han llevado? Todavía. Todavía, profesor. Ya, bueno, en ese curso seguramente les van a enseñar los criterios para el análisis y diseño de software. Pero ya desde acá les voy diciendo que ustedes cuando escriben su código tienen que pensar que ese código con más frecuencia se va a leer que escribir. ¿Correcto? Entonces tiene que haber claridad. Y una de las claridades, una de las maneras de mantener un código claro es, oye, equilibrar pues la parte del código que es para manejar errores de la parte sustancial. Y en Java, al menos en Java, hay, digamos, como ustedes saben, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Para él, todo es objeto, hasta los errores que te salen cuando lo ejecutas tu programa o cuando compilas, cuando ejecutas tu programa, ¿no? Cuando ejecutas tu programa, el error que te sale es un objeto, ¿no? Ahora, hay errores en tiempo de ejecución como en tiempo de compilación. ¿Qué significa esto? Esto ya les hablé, la sintaxis. Esto, el IDE, pues, en estos últimos tiempos me ha ayudado un montón, pues el IDE me ha facilitado la vida, ¿no? Ustedes también, qué suerte la de ustedes como estudiantes, pero yo cuando era estudiante, Dios mío. Entonces, yo no tenía un gran IDE en Windows, tenía pues el Turbo Pascal, me acuerdo. Y por ahí me ayudaba, pero no tanto como los IDE de ahora, ¿no? El NetBeans, pues, ya me ayuda hasta en todito. Ese es el error que el IDE me ha resuelto la vida en estos tiempos. Pero en tiempo de ejecución, bueno, ahí sí, si estamos hablando de grandes programas, obviamente está más sujeto a errores, y yo me voy a dar cuenta cuando se ejecuta el programa. Y cuando se ejecuta el programa, ese error es realmente un objeto, y entonces al ser un objeto, va a derivar de alguna clase de la API de Java, ¿no? Alguna clase de la API de Java. Y esa clase es, no, dependiendo del error, normalmente esta es la jerarquía, ¿no? Throwable es la clase que está más arriba, es la clase que todos los errores de Java heredan. Después hay una clase que se llama error, que básicamente es tema de hardware, ¿no? Algún espacio en memoria, algún error en la memoria, sale la clase error, y la que más vamos a ver cuando trabajamos con archivos es la clase exception, ¿no? Todos los errores que nosotros tenemos cuando ejecutamos nuestro programa en Java derivan de la clase exception, IOException y runtime exception. Miren, su nombre lo dice, ¿no? Exception en tiempo de ejecución y excepción de entrada-salida. Entonces, acá es donde más van a caer los errores en el manejo de archivos. ¿Por qué hablo de esto? Porque el manejo de archivos es propenso a errores, porque un archivo no puede estar en el directorio que está, un archivo puede estar corrompido. Entonces, en Java al menos te obliga a gestionar errores. Gestionar errores en la clase exception, ¿no? No sé, a ver cómo está la API de Java, voy a entrar un ratito. Está bueno. Vamos a entrar acá, a ver este calendario. Acá tengo dos calendarios, no. Entonces, vamos a Google. No sé. La 7 es la mejor. Es la más completa. Entonces acá seguro, ahora vamos a ver dónde está la clase. ¿Dónde
¿Dónde está? La clase, acá está, ¿no? Trueable, ¿no? Esta es la clase directa, conocida sus clases, error y exception, ¿no? Exception, miren, exception, ¿no? Todos los errores, ¿no? Todos los errores, las subclases. ¿Dónde está el runtime exception? Acá está, ¿ves? El runtime exception, el tiempo de ejecución o el IO exception. ¿Dónde está el IO? El IO, acá está el IO exception, ¿no? Que mayormente estos son los errores que te van a salir con la gestión de archivos. ¿Vale? File no function, ¿no? Todos los errores, ¿ya? Esto es importante. El manejo de la API de Java, para los que programan en Java, tiene que ser su pan de cada día. Entonces, acá está, ¿no? Muchos lenguajes, ni siquiera, no sé cómo es C, la verdad, les mentiría, utilizan un mecanismo como excepciones para manejar errores en tiempos de ejecución, que es lo que nos interesa a nosotros ahorita, ¿no? Ahí está el mismo árbol, el IO exception, el end of file, el file not found, que es el más común. En tiempo de ejecución, oye, por ahí recibí algún parámetro incorrecto, por ahí hice alguna operación incorrecta. El index of bound seguramente les ha salido cuando no han definido correctamente el arreglo, algún argumento indebido. Entonces, todo tiene su explicación, ¿no? Todos los mensajes de error, cuando ustedes crean su programa en Java, tienen alguna explicación, ¿no? En el caso de archivos, típicamente son IO exception. El exception es el papá, el throwable es el papá de toditos, inclusive del error de hardware, ¿ya? Pero en el archivo estamos más que todo con el IO exception. ¿Ya? Entonces, el manejo de archivos, por ejemplo, acá hay un código en Java. A ver, analícenlo, ustedes ya han llevado sus cursos de programación. ¿Cuál es el problema en este código? A ver, 5 minutos. Yo califico participación, jóvenes. Así que, a ver, rapidito nomás detecten cuál es el problema en ese código. Yo me estoy acá, en la línea 11. En la línea 11. Me estoy acá estirando. A ver, ya, bien. La línea 11, ¿quién dijo la línea 11? Villena, está mal. Bien. Ya, dime por qué, explícame por qué. Porque como es un arreglo, empieza desde 0, pues, y llega hasta 4 nada más. Entonces, ahí la línea 5 estaría de más, pues, porque el arreglo, como es estático, solamente tiene 5 elementos, y ahí tendría 6, pues. O sea, ahí estaría mal, ahí habría un fallo. Claro, si ustedes ven, el IDE no me dice nada, el IDE no me avisa nada. En el momento que ejecuto, es donde sale el error, y el error, si ustedes se fijan abajo, dice array index out of bound exception. Claro, acá no estoy manejando archivos todavía, pero necesito que tengan claro el manejo de excepciones antes de hablar sobre archivos. Entonces, efectivamente, Villenas, muy bien. Vamos a ponerle tu participación. Efectivamente, la línea 11 era el problema. Viena, ¿no? Palito de participación. Entonces, este código, efectivamente, la línea 11 está con error. Y el error que me sale al momento de ejecutar es array index bound exception, ¿no? Si ustedes van a la API, vamos a ir a la API, a raíz de la clase, ¿no? Vamos a ir a la API. No voy a ir al trailer, sino de frente a la array. Acá está. Entonces, ¿no? Acá está. Correcto. Indica que un arreglo ha sido accedido con un índice ilegal, ¿no? Con un índice ilegal. El índice o bien es negativo o más grande que o igual al tamaño del arreglo. Ahí está, todavía te lo dice, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cada vez que tienen un error ustedes en Java, tienen que acostumbrarse en Java a programar, por favor,
aunque este tema no es propio de estructura de datos, pero necesito que lo manejen bien, porque lo vamos a ver a lo largo del curso. Entonces, ahí está el error. Lo corrijo, borro esa línea y asunto cerrado, ¿no? Más. Es lo que les he explicado, ¿no? A medida que voy ejecutando un programa en Java, si se produce una situación anómala, manejada por excepciones, se produce lo siguiente. Se crea un objeto de la clase exception. Es lo que han visto ustedes cuando han visto esa línea 11 errónea, ¿no? Ejecuté ese código y se creó la array index of bound exception, que es una hija, que es una clase que hereda de la clase exception. Todos heredan de la clase exception, no se acuerdan, acuérdense de la jerarquía de clases. El flujo del control se transfiere al bloque de código actual, al código que puede manejar o tratar la excepción. Claro, en el programa anterior no hay un código que maneje esa excepción. Acá no, en este código, básicamente la línea 5 tiene una definición de arreglo, la línea 6 a la 11 asigna los valores al arreglo, el for recorre el arreglo y imprime un mensaje. Acá defino un cuadro de diálogo, ¿no? No sé, esto está por las puras. Voy a tener que escribirlo este código, ¿ya? Entonces, y acá me pide la edad y bueno. Entonces, esto se quedó al aire, porque no hay una sección del código que me diga, oye, acá tienes que ir cuando sucede un error. ¿Eso no? Entonces, hay un código o no hay un bloque de código que maneje ese error array is index of bound. El flujo normal del programa se detiene y el código de manejo de errores se hace cargo. Sí existe. En este programa no existe un código de manejo de errores. No existe. Simplemente se detiene y ahí fue. Imagínense que yo tenga un código de 5000 líneas, en una línea, para hacer una determinada labor, se genera un error y se bloquea toda la aplicación, imagínense. Entonces, por eso es que es importante el manejo de excepciones para grandes programas, ¿no? Porque mi aplicación no se puede detener por un simple error. Tengo que manejar ese error, gestionar ese error, como se dice, ¿no? Entonces, hablando de Java, esas dos excepciones son las típicas, ¿no? El IO exception y el runtime exception. Son las típicas. Una se llama comprobada y la otra no comprobada. ¿Por qué se llama comprobada? Porque ya sabemos, Java, al ser un lenguaje riguroso, sabe que puede ocurrir. Sabe que puede ocurrir y, digamos, te obliga a gestionarlo. En el runtime exception, oye, no, tú has hecho algo malo. Esa es la excepción no comprobada. Tú tienes que revisar tu código y hacerlo mejor. Algo no estás haciendo bien. Ustedes se dan cuenta, ejemplo anterior, cae dentro de runtime exception. Acá ustedes miren, voy a poner el punterito. Cae dentro de runtime exception. Entonces, al caer dentro del runtime, el index of bound está diciendo que es una excepción no comprobada. Al decirme eso, me está diciendo, oye, tú eres el problema. Yo no puedo, ya dice, yo no puedo comprobar esa excepción. Así que si sale eso es porque tú algo has hecho mal. En las comprobadas son excepciones que, digamos, ya se las sabe que va a ocurrir y te obliga a gestionarlas. Por eso se dice comprobada. El Java ha comprobado que eso es fuente de error. No comprobado es que, oye, el Java jamás lo va a poder controlar, tú tienes que controlarlo, tú has hecho algo mal, tú no estás controlando el error. Que es el caso anterior. Yo definí un arreglo, definí esta línea mal, y digamos que el compilador de Java no me lo detecta. Al momento de ejecutar recién el programa, recién se manifiesta. Más
teorías, los voy a aburrir. Es lo mismo que les he dicho, ¿no? No comprobadas son prevenibles, o sea, tú lo tienes que manejar como programador. No tiene que existir, alguna parte de la lógica está mal, desciende de runtime exception. El más típico es en el manejo de arreglos, que también vamos a ver la otra semana, es esta excepción, ¿no? También el null pointer cuando incorporo una variable incorrecta, el aritmética exception. Entonces, no hay ningún código especial de manejo de errores. Tú has hecho algo malo. Existe solo un código de prevención regular, ¿no? Si se requiriera, dice, un código de manejo de errores, eso sería pues voy a tener cuidado de cada cosa que hagas, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado, tienen que dominar. Acá se trata de dominar el lenguaje, básicamente, de dominar la manera como se debe escribir código para un determinado lenguaje. Esas son las excepciones no comprobadas. Entonces, esta es una no comprobada. Esto sí lo van a escribir ustedes, ¿ya? Ahorita se los paso. La misma matriz, ¿no? Fíjense, pero ahora ya he corregido la línea 11, ya no está la línea 11 errónea. Miren, acá la comenté, pero surge el error al momento de pedirme la edad. Me pide la edad, y yo le pongo pues no un número, sino le pongo la palabra Juan. ¿Correcto? ¿Puedo hacer eso o no? ¿Qué dicen ustedes? Puedo hacer, ¿no? Pero miren lo que se genera. Una excepción no comprobada. Un number format exception. Que seguro deriva de ¿cómo se llama? Runtime exception. A ver, entonces, tienen dos trabajos ahorita que hacer. Les voy a pasar el código. Yo voy a chambear de ustedes, no, yo no chambeo. Pablo nomás, ya más adelante voy a chambear. Me refiero escribiendo código, ¿no? Profesor, disculpe, Dígame. antes de empezar con las actividades, no sé si podríamos tener un pequeño break. Ya, yo estoy acá, pero bravo, ¿no? Sí. Y a ver, explíquenme, ¿cuál es la costumbre de los breaks de estos cursos de 5 horas? Para saber... 2 A horas, la hora y media, profe. profesor. O si no podíamos... No, Claro, pero explíqueme, porque yo no sé, pues yo les comento en otras universidades que dictan 5 horas como es. A ver, yo empiezo a las 7:30 y a las 10 tengo un break de media hora. O sea, 2 horas y media. Entonces, más o menos, ya estamos en el límite, pues, ¿no? Efectivamente, estamos en el límite, tiene razón. Ya, entonces hagamos un break de 20 minutos y volvemos ya recargados con estos ejercicios y comprobar estas excepciones, ¿correcto? Vale, profe. ¿Está claro o no? Sí, profe, ¿no Profesor, podría ¿no ser puede 30 ser minutos? 30 minutos? Ya, 30 minutos, ya está bien. Ya, Listo, profe. ustedes son lo que me piden. Ya, ¿está bien? ¿Está de acuerdo, delegado Julián? Sí, profesor. Conforme, ya listo. Conforme Detén la todo. grabación, pues. Si no va a dar ¿para qué va a grabar Tú pausas la grabación, ¿no? O la detienes, no solamente. Se detiene.